Bien, hoy vamos a hablar sobre la unidad 1 del TRAPS de riesgo cardiovascular. Muchas veces el infarto parece algo súbito, como si ocurriera de un día para el otro. Una persona aparentemente estaba bien y de golpe termina internada. Pero la mayoría de las veces no ocurre así. La enfermedad cardiovascular suele construirse lentamente durante años, en silencio, con presión alta que nadie controla, con estrés crónico normalizado, con cigarrillos, con mal descanso, con diabetes, con sobrepeso, con sedentarismo y muchas veces con personas que siguen funcionando, trabajando, mientras el cuerpo empieza a enfermarse sin hacer demasiado ruido. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, del riesgo cardiovascular global, uno de los conceptos más importantes en prevención cardiovascular y en atención primaria de la salud. Porque hoy no alcanza con mirar un valor aislado, no alcanza con decir tiene un poco de presión o tiene apenas elevado el colesterol. No, lo importante es entender cómo se combinan los factores de riesgo con una persona real de carne y hueso. Bueno, ¿qué es el riesgo cardiovascular global? El riesgo cardiovascular global es la posibilidad que tiene una persona de sufrir un evento cardiovascular importante, ya sea un infarto o un accidente cerebrovascular, en los próximos 5 años. La clase está en la palabra global, la clave. Acá está la clave, es la palabra global. No analicemos un factor aislado, sino el conjunto, porque una persona apenas elevada no significa lo mismo que una persona joven sin otros factores. Que en alguien que además fuma, tiene diabetes, duerme mal y vive con estrés permanente. Los factores de riesgo se potencian entre sí y este enfoque cambió mucho la forma de trabajar en atención primaria. Antes muchas veces se trataban números aislados. Hoy intentamos mirar el riesgo total de la persona. Esto permite intervenir antes, acompañar mejor y prevenir eventos graves. Empezamos con los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular suelen dividirse en dos grandes grupos modificables y los no modificables. Entre los no modificables suelen estar la edad, el sexo biológico, los antecedentes familiares. Esos no podemos cambiarlos, pero sí ayudan a entender el riesgo de base de una persona. Después están los factores modificables, que son donde donde el equipo de salud podemos intervenir. La, la hipertensión arterial sigue siendo uno de los más importantes. Muchas veces, muchas veces no da síntomas,
pero puede producir daño vascular durante años. También está la dislipemia, especialmente el colesterol LDL elevado. La diabetes tipo 2 tiene un impacto cardiovascular enorme porque el exceso de azúcar sostenido en el tiempo afecta directamente el sistema cardiovascular. El tabaquismo sigue siendo uno de los factores más agresivos y al mismo tiempo uno de los más prevenibles. Y después aparecen otros factores que cada vez vemos más en la consulta cotidiana, que son el sedentarismo, obesidad abdominal, el mal descanso, el estrés crónico, la ansiedad permanente y el consumo problemático de alcohol y de drogas. Y acá hay algo importante. Muchas personas llegan agotadas, duermen mal, comen mal, viven aceleradas y sienten que, entre comillas, todavía están bien, simplemente porque siguen funcionando. Pero el cuerpo muchas veces empieza a enfermar mucho antes que el síntoma. Bien, ¿cómo se calcula el riesgo cardiovascular? Para estimar el riesgo cardiovascular se utilizan tablas o calculadoras que combinan distintos datos clínicos, ya sea la edad, la presión arterial, el tabaquismo, el colesterol, la presencia de diabetes. Con esa información se puede estimar qué probabilidad tiene una persona de sufrir un evento cardiovascular en los próximos años. Estas herramientas ayudan mucho en la atención primaria porque permiten tomar decisiones más integrales. Por ejemplo, hay pacientes que quizás tienen un colesterol apenas elevado, pero como acumulan varios factores de riesgo, necesitan intervenciones más intensas. Y al revés, otros pacientes pueden tener un valor aislado, alterado, sin necesariamente estar en una categoría de alto riesgo global. Igual, hay algo importante. Las calculadoras ayudan, pero no reemplazan el criterio clínico ni la comprensión de la realidad de cada paciente. Bien, ¿qué hacemos una vez identificado el riesgo? Acá aparece la parte más importante, que es la intervención. El primer pilar siempre son los cambios en el estilo de vida, actividad física regular, alimentación más saludable, menos tabaco, mejor descanso, manejo del estrés, control del peso, seguimiento clínico. Y esto no es un complemento al tratamiento, es tratamiento en sí, ¿sí? La actividad física, la alimentación saludable, menos tabaco, mejor descanso, manejo del estrés, control de peso y el seguimiento clínico es el tratamiento, es parte es tratamiento, no lo subestimemos. En muchos casos también hace falta, bueno, después viene lo farmacológico, ¿sí? Pero primero eso, la calidad de vida. En muchos casos también hace falta tratamiento farmacológico, especialmente cuando el riesgo cardiovascular es alto o cuando ya existen enfermedades asociadas.
Pero incluso cuando usamos medicación, el objetivo sigue siendo el mismo. Siempre el objetivo es reducir el daño vascular a largo plazo y prevenir eventos graves, infartos y accidentes cerebrovasculares. Son los eventos que queremos prevenir, ¿sí? Ese es el objetivo. Y ahí el primer nivel de salud, la atención primaria de la salud, los médicos que estamos en los centros de salud comunitarios, tenemos un rol, los médicos, los enfermeros, kinesiólogos, odontólogos, todos los que estamos partes del CAPS y de los SAPS, tenemos un rol enorme, porque muchas veces somos nosotros el primer contacto antes del infarto, somos el primer contacto antes de la ACV y antes de la internación. Bien, para cerrar, una idea importante, el riesgo cardiovascular no se trata solamente de números, análisis de laboratorio, no, se trata de personas de carne y hueso, con hábitos, con un contexto socioeconómico, social, familiar, especial. Cada uno tiene un contexto y tenemos un contexto de tiempo. Cada persona tiene su tiempo. Tiempo de procesar, tiempo de hacer las cosas, ¿sí? Ok, es individualizado. Cada factor de riesgo, que no somos robots, que somos distintos, eso nos hace lindos. Cada factor de riesgo que hoy no se controla puede transformarse en un evento grave dentro de algunos años. Y muchas veces la prevención cardiovascular no empieza en una sola terapia, en una terapia intensiva no empieza ahí, no. Las cosas no empiezan en terapia intensiva. Empieza, ¿sabes dónde? En la consulta simple en el CAPS, cuando alguien, un médico, un enfermero, todavía te observa y está a tiempo en ese consultorio. Bueno, gracias por escuchar este episodio. Nos encontramos en la próxima unidad. Los quiero. Cuídense. Cuídense.